hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y yo me alegro, me siento feliz cuando puedo compartir con ustedes las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Como siempre, compartiendo la palabra y sin más dilación, les quiero compartir un tema que he titulado Fe y Conducta Comunitaria. Dice la palabra en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Voy a leerles lo mismo en una versión popular porque es como más clarita. Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, sino démonos ánimo unos a otros porque el día del Señor se acerca. Hoy quiero compartir con ustedes o hablar de las responsabilidades que la fe cristiana nos impone como miembros de una congregación, aquella congregación, asamblea o iglesia a la que hemos ingresado una vez que creímos en el Señor Jesucristo y fuimos bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo el que ha recibido la palabra y se ha entregado a Cristo debe bautizarse y añadirse o asistir a una iglesia. Usted se preguntará, ¿pero por qué debo bautizarme si a mí me bautizaron de niño? Primero, debes bautizarte porque es un mandato bíblico. Por tanto, dice la palabra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una confesión o señal externa de lo que ha pasado en nuestro corazón y una demostración pública de que rompemos con el pasado, con el mundo y que ya no regresaremos atrás. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Por eso es que, hermanos, no bautizamos niños, porque no tienen el conocimiento del bien y del mal. Jesucristo fue presentado en el templo cuando era niño y se bautizó cuando era ya una persona adulta. El término iglesia es una palabra transliterada y no traducida del idioma original que significa asamblea. Pero como otras palabras del Nuevo Testamento, se utilizó para indicar a los creyentes bautizados, residentes en un lugar particular y que se reunían periódicamente con fines de adoración e instrucción de sus miembros. Es decir, nosotros en la iglesia, en esa asamblea, nos reunimos con la finalidad de adorar a Dios y ser instruidos o enseñados en la palabra. Son de interés las figuras que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia o a estas comunidades o a estas asambleas que se llaman iglesia. La Biblia habla de cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto está en 1 Corintios 12:27. Pero también habla como casa de Dios, como columna y baluarte de la verdad. Y usted se preguntará, ¿pero qué es un baluarte? Es un amparo, es una defensa. Y como la iglesia del Dios viviente. Todos estos términos están en 1 Timoteo 3:15. Dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y también la Biblia habla de morada del Espíritu de Dios en 1 Corintios 3:16 y como la esposa del Cordero. La iglesia como la esposa del Cordero, eso está en Apocalipsis 19:7, en Apocalipsis 22:17 y en Efesios 5:25. Cada una de estas figuras apunta a una relación particular del Señor con su iglesia. Ahora quiero hablar de los deberes que encontramos en el Nuevo Testamento cuando nos unimos a una iglesia. Nosotros como creyentes tenemos deberes y los deberes que encontramos en el Nuevo Testamento los he resumido en 3. Número 1, debemos asistir a las reuniones, sostener la obra y colaborar en el trabajo de la iglesia. Asistir a las reuniones.
Cada creyente debe sentir como un privilegio y una responsabilidad el asistir a todas las reuniones de su iglesia, salvo caso de fuerza mayor. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando los hermanos se reúnen, sucede de acuerdo con las promesas del Señor, que el mismo Dios está presente con nosotros. El texto que cito de Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Este texto que cito tiene que ver con la respuesta a la oración, y esa respuesta con el deber de perdonar al hermano. Y ya si hemos perdonado, pues donde está, hemos perdonado, estamos en paz con Dios, Él se hace presente. Jesús está presente, escuche bien, en la pequeña congregación como en la reunión multitudinaria. ¿Por qué? Porque el Señor no es esclavo de las multitudes. Él está presente donde quiera que se reúnan corazones fieles, por pocos que sean. Porque el Señor se da por entero a cada persona. Dios no es esclavo del número. Puede suceder también que cuando nos dejas de ir a la iglesia, nos perdamos la ocasión de un encuentro con Jesús y luego se sucedan dudas como las que tuvo Tomás. Dice Juan 20, versos 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás se pasó una semana rumiando su frustración y sus dudas hasta que el Señor lo llevó a confesar en Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Dice: entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando el faltar a las reuniones se nos hace un mal hábito, suceden cosas todavía más serias. Por eso el consejo que encontramos en la carta de Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos. Hay un dicho que dice que la familia que ora unida permanece unida, pero esto puede aplicarse o extenderse a la iglesia. Podemos decir que la iglesia que ora y adora unida permanece unida. Por supuesto que no todo consiste en estar reunidos, porque podemos estar reunidos para lo peor. Eso dice el apóstol Pablo. Esto se lo dice en 1 Corintios 11:17. Y esto será siempre que no entendamos que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él en medio de nosotros. Leo lo que les dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esta sola consideración de que cuando 2 o más nos reunimos en el nombre del Señor Jesús y estamos en paz y hemos perdonado, Dios se hace presente. Esta sola consideración de la presencia de Dios en una reunión, si nosotros la tenemos en cuenta, puede cambiar, y usted se reúne con temor y respeto, y esta claridad en el pensamiento de que el Señor está ahí, va a cambiar el contenido y el espíritu de nuestras reuniones. Puede cambiarlo completamente. Es posible que obtengamos de toda reunión a la que tú vas exactamente en proporción a lo que llevamos a la reunión. Si llevamos un buen espíritu, amor a los hermanos, sed por encontrarse con el Señor, pues hallaremos al Señor, recibiremos el amor de nuestros hermanos y saldremos reconfortados y con deseos de volver. Si llevamos un mal espíritu y una mala actitud y estamos más prontos para criticar que a los reconocimientos, entraremos a la iglesia, al templo vacío, y saldremos más vacíos todavía. Y habremos contribuido a que la reunión sea una mala reunión, o lo que dice Pablo, congregarse para lo peor. Una reunión en que no pasa nada. Así que procuremos pues reunirnos para lo mejor.
La iglesia es el lugar donde usted y yo podemos fortalecernos y animarnos cuando estamos pasando por problemas y dificultades. Por eso es importante que te congregues. También es importante que te congregues porque cuando uno se congrega, uno recibe una cobertura espiritual. ¿Qué significa cobertura espiritual? Esto significa que usted va a tener un pastor y una iglesia orando por usted para que Dios te proteja, para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde. También para tener compañerismo y amistad con los hermanos. Recuerde el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. También nos reunimos y nos congregamos para alabar y adorar a Dios. Yo sé que podemos alabar al Señor donde quiera que estemos, pero Dios ha diseñado un lugar específico llamado iglesia para juntar a los hermanos y en armonía adorar al Señor, y como resultado de esa alabanza en armonía, Dios va a enviar su bendición sobre esa congregación. Otra causa por la que usted y yo debemos congregarnos, para estudiar la palabra de Dios. Una de las grandes razones por las cuales se asiste a una iglesia es para estudiar, para aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden lo que nos decía el apóstol Pablo en su segunda epístola, el apóstol Pedro en su segunda epístola, que dice al final de la segunda epístola, dice creced, que nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato el crecer, porque si no crecemos nos morimos espiritualmente. La palabra de Dios es la autoridad sobre nuestra vida y nos ayudará a crecer espiritualmente. También debemos congregarnos para sostener la obra. Y siempre que hablamos de dar los diezmos al Señor, la gente se pone a la defensiva. Sin embargo, este es un principio que Dios estableció para prosperarnos financieramente. Los únicos medios y métodos que Dios usa para que su pueblo sea prosperado financieramente son dar los diezmos y las ofrendas. Y usted se preguntará, ¿qué es el diezmo? Es el 10% de nuestras entradas. Hay dos formas de hacerlo. Usted puede, de lo que le ingresó, pagar lo que usted debe, y lo que le quedó neto, eso de ahí usted saca los diezmos, o dar los diezmos de todo. Eso de acuerdo a la revelación que usted tenga. ¿Qué es la ofrenda? Es un dinero extra además del diezmo. Eso es la semilla. En Malaquías 3:10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que yo creo que es la única parte donde el Señor dice que lo probemos. Si Él nos abrirá, si damos los diezmos, si somos fieles en esto, pues Dios va a abrir las ventanas de los cielos. En Lucas 8, del 1 al 3, dice la palabra así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, Juana y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres habían recibido el beneficio de la sanidad por el poder del Señor, y lo acompañaban personalmente y ponían a disposición del maestro de Galilea lo que podían de sus bienes. ¿A cuánto ascendía la ayuda material que ponían para ayudar al Señor? Pues no lo dice el Evangelio, pero a juzgar por la categoría social de ellas debió de ser una buena cantidad. La razón para ofrendar de nuestros bienes al Señor no ha cambiado, y es sencillamente la gratitud, el agradecimiento de nuestro corazón. El Señor ha hecho por nosotros cosas semejantes a las que hizo por estas mujeres. ¿Será nuestra gratitud menor? Por supuesto que no. Estamos en gratitud y en deuda con el Señor. Quiero decirles que el diezmo y la ofrenda son voluntarios. Esto no tiene que ver con la salvación para ir al cielo. Usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo. Pero si usted no diezma ni ofrenda al Señor, usted pierde las bendiciones de Dios en el área financiera, porque eso es obediencia. Recuerde que la salvación es gratuita, pero no barata. Y también quiero decirles
que para llevar esa salvación a otros cuesta dinero. Si usted quiere llevar el mensaje de salvación a través de la radio, de la internet, de la televisión o cualquier otro medio, eso cuesta dinero. Les recuerdo estas palabras de 2 Corintios 9, palabras del apóstol Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No cabe duda de que si queremos seguir el ejemplo de los primeros cristianos, debemos mostrar la misma generosidad de ellos. Pero me falta todavía mencionar otra cosa, y es el sostén de los pastores y de los misioneros que también reclaman la generosidad de los cristianos. Y esta generosidad son indicios de una vida de fe y obediencia a la naturaleza de ser como Cristo. El apóstol Pablo fue ayudado por la iglesia de Filipos en su ministerio y reclama el derecho que le corresponde, aunque con mucha delicadeza, y establece así el principio del sostenimiento de los obreros del evangelio en 1 Corintios 9:14. La tercera o el tercer deber cristiano cuando usted asiste a una iglesia es colaborar con el trabajo de la iglesia. Jesús no tiene hoy otro recurso para amar y servir al mundo que la iglesia. Jesús no tiene otro recurso, como lo hizo durante su ministerio, que el de la iglesia que dejó establecida él. La iglesia no tiene otro recurso para cumplir con la misión de predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que su Señor le ha confiado, que el de sus miembros que forman la iglesia. Los ministerios o servicios, el ministerio o servicio es de toda la iglesia y no de un grupo de ministros. El cumplir la gran comisión no es solo de los ministros, es algo que se nos comisionó a todos los creyentes. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos para poder servir a los hermanos, y Él espera que usted tome la iniciativa de servir en algún departamento de la iglesia. ¿Por qué usted sirve a Dios, hermano? Por gratitud, por agradecimiento. En Hebreos 12:28 nos dice el autor de Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida nos lleva a servirle, y nadie sirve al Señor por la fuerza, sino por agradecimiento. Por tanto, si usted tiene gratitud con Dios, involúcrese sirviendo en la iglesia. El crecimiento de la iglesia viene cuando cada miembro de la iglesia toma en serio su responsabilidad de vivir su fe auténtica dentro de la iglesia, dentro de la familia y dentro de la comunidad. Y quiero decirles, hermanos, que así como la leche nutre, como el agua refresca, el cristiano debe servir. Si usted es un creyente, bautizado y nacido de nuevo, pues debemos servir a los demás, porque servimos a Dios sirviendo a sus santos. Eso dice la palabra. Hermanos, con esto concluyo y como siempre me gusta orar. Y quiero orar por ustedes, quiero bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo desato el poder de la sangre de Cristo sobre cada persona que está escuchando estos audios. Señor, el poder de la sangre de Cristo que perdona, que justifica, que santifica, que sana, que libera y que clama por nosotros, esa sangre allá en el cielo, y que es protección. Esa sangre de Cristo es protección, y yo desato esa protección de Dios a través de la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que
por cada persona que está en necesidad. Señor, para que tú le fortalezcas, para que tú le ayudes, para que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Oro por los que están enfermos, declarando que Jesucristo es el sanador y que por su llaga somos sanos. Así que en el nombre de Jesucristo, por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre y por la unción que pudre yugos, que se pudra toda enfermedad, que se pudra toda dolencia y toda planta que tú no has sembrado. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la sanidad, recibe la libertad de toda opresión demoníaca, de toda depresión, de todo desánimo, de toda pena profunda, en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro sanador, nuestro libertador, Él es nuestro todo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, y declaro la bendición de este pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén.